Gran Bretaña, en su historia centenaria, se ha acostumbrado a los grandes titulares reales. El mundo lo ha visto todo: abdicaciones escandalosas, bodas fastuosas, muertes trágicas y cambios de títulos inesperados. Pero ni siquiera los muros del Palacio de Buckingham estaban preparados para el decreto secreto que el rey Carlos III puso sobre la mesa en aquella mañana fatídica. Su mano se detuvo junto al documento y en la habitación se hizo un silencio tan profundo que solo se escuchaba la respiración entrecortada de los presentes. No era una orden ordinaria. Carlos firmó un decreto indicando que la coronación de su hijo, el príncipe Guillermo, debía ser organizada y realizada oficialmente mientras el propio rey aún estuviera vivo. Carlos entró en esta reunión privada apretando con fuerza una carpeta roja sellada. Se negó a entregársela a sus ayudantes, como si sintiera que dentro no solo había papel, sino el destino de la dinastía. Guillermo observó con atención cómo su padre ocupaba la silla central, mientras la reina Camila y la princesa Ana mantenían un silencio tenso junto a los consejeros. En cuanto las pesadas puertas de roble se cerraron, el decreto, que poseía un poder monárquico absoluto, fue abierto. Su significado era tan claro como impactante: los preparativos para la coronación de Guillermo, la ceremonia solemne en la que el soberano es formalmente ungido ante la nación, debían comenzar de inmediato. Lo más sorprendente era que la ceremonia debía tener lugar durante el reinado físico de Carlos, para que él pudiera supervisar personalmente el proceso de transferencia de la autoridad ceremonial. Guillermo leyó el párrafo central una vez, luego otra, como si no diera crédito a sus ojos. Sus dedos apretaron con fuerza el borde del documento antes de soltarlo sobre la mesa. ¿Quieres ver personalmente cómo me coronan?, preguntó el príncipe en voz baja. Carlos no respondió. Ese silencio gélido dolió más que cualquier negativa, porque el futuro rey sintió de repente un enorme abismo entre prepararse para su destino y ser empujado hacia el trono por su propio padre. Al otro lado de la mesa, la conmoción de la reina Camila se convirtió rápidamente en una tensión evidente. Este decreto congelaba de hecho cualquier intento de otros miembros de la familia de realizar cambios independientes en el programa de la coronación. Esto significaba que ninguna casa real podía remodelar la futura ceremonia de Guillermo sin la aprobación personal del rey. Camila comprendió al instante el poder que acababa de perder y esa comprensión pesó como una losa entre los esposos. La princesa Ana, por su parte, se inclinó sobre la última página. Bajo la firma del rey encontró una nota manuscrita: la corona debe entrar en su próximo capítulo sin incertidumbres, retrasos ni mandos divididos. La princesa Ana miró directamente a su hermano. Ella comprendió el sentido de este paso antes que Guillermo. No se trataba de plazos o de una ceremonia hermosa, se trataba de evitar una lucha por la influencia que pudiera desgarrar la monarquía en el momento en que el duelo por la pérdida del soberano hiciera vulnerable a la familia. Carlos se volvió hacia su hijo. Subrayó que esto no era una abdicación provocada por el miedo. La abdicación significa la renuncia voluntaria al trono, pero él no estaba haciendo eso. Estaba construyendo una transición controlada, porque se negaba a dejarle a Guillermo una guerra interna en el palacio tras su muerte. El príncipe miró a Camila y luego de nuevo a su padre. Era obvio que algo serio dentro de la familia había obligado a Carlos a dar este paso. Y cuando Guillermo finalmente le preguntó qué le había obligado a actuar de forma tan radical ahora mismo, Carlos pronunció solo 3 palabras: pregúntame por Windsor. ¿Sabían que en la historia británica aún no ha habido ningún caso en el que un heredero haya sido coronado en la abadía de Westminster estando su padre vivo y reinando? Normalmente la coronación es una celebración que sigue al luto, pero Carlos decidió reescribir reglas que han existido por siglos. ¿Creen que el rey hace lo correcto al transferir los asuntos con antelación, o debería reinar hasta el final? Escriban en los comentarios desde hace cuánto tiempo siguen las noticias de la familia real y desde qué ciudad ven este vídeo. Si les interesan los secretos del Palacio de Buckingham, suscríbanse al canal, y si sabían que la coronación siempre se consideró un acto sagrado, denle a me gusta. Guillermo salió de aquella reunión privada sintiendo que las palabras de su padre literalmente lo aplastaban contra el suelo. Había pasado años preparándose para ocupar el trono algún día, pero esa preparación siempre había sido algo ilusorio, perteneciente a un futuro lejano e indefinido.
Imaginaba su coronación como el final de un ciclo natural de vida, no como una ceremonia en la que su padre estaría presente como testigo vivo. Ahora la coronación, ese sacramento sagrado, ya no le parecía el momento triunfal de su vida. Al contrario, se convirtió en una línea emocional dolorosa que dividía su vida en un antes y un después de forma demasiado abrupta. El rey Carlos, al tomar esta decisión, no se guió por el sentimentalismo. Temía algo mucho más peligroso, que las contradicciones familiares no resueltas y la enemistad oculta pudieran seguir como una sombra a su hijo en el nuevo reinado. El monarca comprendía que en el momento de su muerte el dolor profundo podría nublar el juicio de la familia, convirtiendo la vieja rivalidad en una lucha abierta por el control de una corte inexperta. Para evitar este caos, decidió adelantarse. Guillermo vio a la princesa Ana en uno de los largos pasillos del palacio y se apresuró a detenerla. El príncipe le confesó a su tía que aceptar este decreto equivalía a admitir que el capítulo de su padre ya estaba llegando a su fin. Ana, que ostenta el título honorífico de princesa real como hija mayor del monarca, miró con atención a su sobrino. Su mirada estaba llena de esa determinación de acero que caracteriza a su dinastía. Observó con suavidad pero con firmeza que Carlos, tal vez, veía la situación de una forma completamente distinta. Quizás, dijo ella, sea la primera vez en la historia que un rey puede darle a su heredero lo que él mismo nunca recibió, una transición de poder formada en un ambiente de calma, antes de que llegue la pérdida inevitable, y no con las prisas y el luto posterior. Sugirió que se trataba de un acto supremo de protección paternal, no de una confesión de derrota. Mientras tanto, Camila estaba completamente sola en sus aposentos. Se quitó lentamente las gafas y dejó a un lado el informe que le habían preparado sus consejeros, no pudo leer ni una línea. Cuando Carlos entró en la habitación, la reina consorte lo miró con un dolor evidente. Le preguntó directamente si ya había decidido qué lugar se le asignaría a ella en este nuevo sistema cuando Guillermo se pusiera la corona. El rey se detuvo un instante buscando las palabras. Luego dijo que no discutiría su futuro hasta que su hijo supiera toda la verdad sobre lo ocurrido en Windsor. Camila guardó silencio al instante. Comprendió que aquella vieja herida seguía sangrando. Resultó que el príncipe Guillermo tenía por delante una conversación sobre un secreto que el rey había ocultado incluso a su propia esposa. Y en ese silencio de Camila había mucho más dolor que en cualquier protesta airada. Más tarde, Ana volvió a reunirse con Guillermo y le reveló algunos detalles sobre cómo se creó este decreto. Resultó que Carlos trabajó en el texto del documento durante 3 noches seguidas, verificando personalmente cada palabra. Pero la princesa se detuvo de repente al llegar al último párrafo. Confesó que el rey reescribió completamente el final del decreto después de una única ceremonia privada en el castillo de Windsor. Sin embargo, se negó rotundamente a explicar qué había sucedido exactamente allí. Guillermo recordaba aquella extraña noche en Windsor. Su padre había cancelado repentinamente la cena familiar, ordenó a todo el personal de servicio que abandonara el ala del castillo y solicitó personalmente los archivos de la coronación y la sucesión, esos registros secretos que regulan la transferencia del poder supremo. En aquel entonces el aparato del palacio lo llamó rutina habitual de Windsor, pero Carlos salió de su despacho después de la medianoche con la convicción absoluta de que cualquier retraso posterior podría fracturar el siguiente reinado antes incluso de que comenzara. Sabían que el castillo de Windsor no es solo la residencia real más antigua, sino también el lugar donde se guardan los archivos más reservados de la monarquía, a los que solo el soberano tiene acceso personal. ¿Qué creen que pudo haber pasado en aquella misteriosa noche en Windsor para que Carlos cambiara sus planes de forma tan drástica? Escriban sus versiones en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal si quieren ser los primeros en conocer el desenlace de esta historia. Si les gusta nuestro formato, denle a me gusta a este vídeo. Cada gran crisis real tiene su momento oculto, que al principio parece insignificante hasta que la historia mira hacia atrás. Para Carlos, ese momento decisivo ocurrió durante una ceremonia ultrasecreta en Windsor, justo 11 días antes de la firma del decreto. Aquella noche no hubo multitudes ni fanfarrias solemnes ni cámaras de televisión. Fue un ensayo cerrado, una llamada verificación de continuidad. En la penumbra del castillo, entre tapices antiguos y armaduras,
La familia debía pronunciar el viejo juramento ceremonial y discutir detalles técnicos. Pero el procedimiento habitual se convirtió de repente en una disputa feroz sobre quién poseería el poder real sobre el proceso de transición de la corona cuando el reinado de Carlos terminara. A la medianoche de aquel día, el monarca dejó de ver el futuro como una perspectiva lejana, comprendió que la catástrofe ya estaba a las puertas. Carlos entró en aquel ensayo en Windsor esperando un cumplimiento estricto del protocolo, pero en su lugar se encontró con un conflicto de intereses abierto. La verificación de continuidad fue concebida como una especie de prueba de estrés para el palacio. Los consejeros modelaban qué ocurriría exactamente en las primeras 48 horas tras el futuro cambio de poder, cuando la corona pasara instantáneamente de un monarca a otro. Y aquí comenzó lo inimaginable. Diferentes grupos de influencia dentro del palacio presentaron 3 cadenas de mando absolutamente distintas. La oficina del príncipe Guillermo exigía el control directo y unipersonal sobre todos los procesos. El aparato de la reina Camila insistía en consultas obligatorias y derecho a veto. Y los administradores más veteranos del palacio afirmaban que, por el bien de la estabilidad del país, la influencia debía dividirse temporalmente entre todas las partes. Carlos escuchaba aquel murmullo creciente de voces y le invadió la amarga comprensión de que su hijo podría heredar la gran corona y una destructiva guerra interna el mismo día. Guillermo fue el primero en endurecer su postura cuando comprendió que decisiones clave sobre su propia coronación podrían ser tomadas por otras personas mientras él estuviera de luto por su padre. El príncipe miró a Carlos directamente a los ojos y pronunció unas palabras que golpearon al rey con una fuerza brutal: «No pienso discutir sobre el poder estando junto a tu ataúd». Esas palabras dejaron a todos los presentes mudos de la impresión. Camila replicó de inmediato cuando el futuro rey sugirió que toda la influencia discrecional, es decir, el derecho a tomar cualquier decisión real que no sea obligatoria por ley, pasara a él inmediatamente en el momento de su ascenso al trono. Su voz se mantuvo calmada, pero en ella se sentía el acero. Guillermo en respuesta simplemente se recostó en su silla y dejó de reaccionar a sus palabras. Carlos vio cómo el silencio frío y peligroso ocupaba el lugar de la confianza en la familia. La situación llegó al límite por culpa de uno de los consejeros superiores, quien, con indecisión, puso sobre la mesa 3 cronogramas contradictorios para la preparación de la coronación. Carlos los acercó así y comenzó a estudiar con atención las anotaciones manuscritas en los márgenes, cada una de las cuales asignaba influencia a una u otra casa cortesana. El rey leyó una página, luego otra, y su rostro se fue endureciendo por segundos. De repente interrumpió el informe y con un tono gélido ordenó a todos, excepto a Guillermo, que abandonaran la habitación inmediatamente. Camila vaciló un segundo ante la puerta, esperando una excepción, pero el monarca ni siquiera la miró. Las puertas se cerraron y el padre y el hijo se quedaron por fin solos en el silencio sepulcral del despacho. Carlos señaló la pila de papeles y dijo en voz baja: «Ya están planeando la futura pelea». Guillermo miró aquellos gráficos y respondió: «Entonces no me dejes a solas con esa pelea». Precisamente esa respuesta del príncipe fue el detonante directo para la creación del decreto. Aquella misma noche, Carlos comenzó a esbozar el borrador del decreto de coronación en vida. Pero Guillermo aún no sabía que hubo una segunda reunión secreta a la que el rey convocó a Camila a solas para quitarle de las manos la última página de su antiguo acuerdo. Sabían que para la unción del monarca británico en la coronación se utiliza un aceite especial cuya receta se guarda en el más estricto secreto desde hace siglos, y que incluye ingredientes rarísimos de todo el mundo. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Es justa la exigencia de Guillermo de tomar todo el poder de inmediato, o tiene razón Camila al intentar proteger la estabilidad del palacio? Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos ven y desde hace cuánto se interesan por la historia de los Windsor. Si les interesan los juegos de poder de los reyes, suscríbanse al canal, y si este episodio de la vida de Carlos les ha impresionado, denle a me gusta a este vídeo. Guillermo entró en la sala privada del rey intentando mantener la calma exterior, pero le delataba la excesiva brusquedad de sus movimientos. No levantó la voz y fue precisamente esa seguridad silenciosa y gélida lo que hizo que el momento fuera verdaderamente peligroso para todos los presentes. Camila ya estaba allí, sentada en un sillón, intentando no mirar a su hijastro.
El rey Carlos estaba junto a la chimenea, observando el juego de las llamas, y en una pequeña mesa entre ellos, como una sentencia, yacía aquella página que faltaba del caso Windsor. El príncipe cerró personalmente la pesada puerta, el clic de la cerradura sonó como un disparo. En la habitación no quedaron ni ayudantes, ni secretarios, ni testigos accidentales, solo 3 personas unidas por la sangre, el deber y las sospechas mutuas. Guillermo miró directamente a su madrastra y le hizo la pregunta que le había estado quemando por dentro los últimos días: ¿de verdad le pediste que retrasara mi toma de posesión? El príncipe tomó lentamente de la mesa aquella hoja en disputa y leyó en voz alta el punto propuesto que le habían ocultado hasta entonces. Este punto otorgaba a la Casa Real existente el derecho a recomendar oficialmente un retraso de 12 meses en los planes de coronación tras la sucesión efectiva, es decir, tras el momento en que el nuevo soberano hereda formalmente la corona. El documento decía que tal retraso era necesario si la continuidad y la estabilidad del Estado se consideraban bajo amenaza. Para Guillermo esto significaba una catástrofe: podría convertirse en rey y llorar a su padre mientras otras personas a sus espaldas mantenían debates interminables sobre cuándo sería digno de ser coronado públicamente. Esto lo convertía en un gobernante nominal, privado de voz y voto en el asunto principal de su vida. Camila no lo negó y admitió que había discutido ese punto con Carlos. La reina consorte insistió en que su único deseo era proteger la monarquía de una transferencia de poder demasiado apresurada y febril en un momento de conmoción nacional. Afirmó que no intentaba detener al príncipe ni privarle del control, sino que solo quería crear un colchón de seguridad para el país. Pero Guillermo la interrumpió bruscamente, arrojando el papel de nuevo sobre la mesa. Le preguntó por qué su propio juicio y su voluntad habían sido completamente excluidos de una propuesta que afectaba directamente a su propio destino. La respuesta de Camila fue dura: porque el gran dolor siempre cambia el juicio de una persona. Estas palabras hirieron a Guillermo más que cualquier insulto. Respondió que había pasado toda su vida consciente entrenándose precisamente para ese momento, y que ahora todos parecían esperar que no supiera gestionar sus propios sentimientos. En ese momento Carlos decidió intervenir y se puso entre ellos. El rey ordenó a su hijo que se sentara. Pero Guillermo permaneció de pie, demostrando su desafío y su disposición a luchar por su independencia. Camila vio cómo se negaba a obedecer incluso a su padre y comprendió que aquella disputa había salido definitivamente del marco de las simples cuestiones de procedimiento. En el transcurso de la conversación posterior, que más tarde fue documentada para el archivo de la transición de poder, se supo que Camila no era la autora de aquel punto escandaloso. Resultó que se le habían acercado miembros del llamado Grupo de Continuidad, un círculo secreto de influyentes consejeros reales que buscaban mantener el viejo orden en el palacio durante el cambio de monarca. Le convencieron de que la muerte de Carlos podría dejar un vacío de poder que debía llenarse inmediatamente con la influencia de ellos. Camila confesó que les escuchó solo porque temía sinceramente el caos y el desorden. Sin embargo, Guillermo escuchó algo distinto en aquella confesión. Escuchó que había gente a sus espaldas planeando repartirse el poder, escudándose en su futuro duelo. Carlos rompió finalmente su silencio y confesó: fue precisamente el descubrimiento de esta propuesta secreta lo que le convenció de que el propio proceso de transición del poder se estaba convirtiendo en un botín para las ambiciones rivales de los cortesanos. Su decreto de coronación en vida fue diseñado específicamente para destruir aquel vacío antes incluso de que surgiera. Guillermo exigió de inmediato la lista de todos los nombres relacionados con aquel grupo de continuidad, pero el monarca respondió con una negativa firme. El rostro del príncipe se endureció de rabia, pero Carlos explicó: no se negaba para proteger a aquellas personas, sino porque él mismo ya les había despojado de todo poder. Este conflicto reveló el miedo profundo que subyacía al decreto real, pero la mayor conmoción aún se ocultaba en las profundidades del aparato de palacio, donde Carlos comenzó a desmantelar silenciosamente y de forma metódica todo el sistema de control anterior. Sabían que en el Palacio de Buckingham existe el cargo especial de guardián del archivo secreto, quien tiene la responsabilidad personal de que los registros de las disputas familiares más agudas de los monarcas nunca lleguen a manos de la prensa mientras vivan. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Es el retraso de un año en la coronación una medida de precaución razonable o es realmente un intento de limitar el poder del nuevo rey?
Escriban en los comentarios desde qué región nos ven. Si les interesan las intrigas en Windsor, suscríbanse al canal, y si les ha indignado el comportamiento del grupo de continuidad, denle a me gusta a este vídeo. El público suele imaginar que las coronaciones se definen únicamente por las túnicas de armiño, la música antigua y los siglos de tradición que envuelven cada gesto. Sin embargo, el rey Carlos sabía perfectamente que la realidad es mucho más fría y técnica. Detrás de cada ceremonia sagrada se esconden listas interminables, firmas notariales, protocolos de acceso, horarios militares y personas con el poder suficiente para retrasar cualquier decisión con una sola objeción cuidadosamente redactada. Por eso el monarca hizo algo que muy pocos en su entorno esperaban: dejó de discutir sobre la lealtad y comenzó a cambiar las estructuras de autoridad de manera radical. Oficina por oficina, movió los hilos del poder para colocar la futura coronación de Guillermo directamente bajo el control absoluto de la mano soberana, eliminando cualquier intermediario. Para lograrlo, Carlos creó un organismo sin precedentes, el Consejo Temporal de Transición de la Coronación. Él mismo se colocó a la cabeza de este pequeño cuerpo de toma de decisiones, situando a Guillermo justo a su lado. El objetivo de este consejo era claro: controlar cada detalle de la planificación de la futura ceremonia y la transferencia de la autoridad real. A partir de ese momento, ninguna recomendación, por pequeña que fuera, podía avanzar sin la aprobación por escrito de ambos hombres. Esto era vital porque anteriormente grupos como la llamada facción de continuidad tenían la capacidad de sugerir retrasos, alterar roles ceremoniales o incluso nombrar representantes de transición tras la muerte del monarca. El decreto de Carlos eliminó esos poderes de un plumazo. Guillermo ya no heredaría un sistema donde otros pudieran moldear sus primeros días como rey mientras él estuviera sumido en el duelo. La princesa Ana recibió la lista de autoridad revisada en su oficina privada y comenzó a leerla con detenimiento. Al llegar al nombre de Camila, se detuvo un momento y cerró la carpeta con un gesto pensativo. La reina consorte había sido reducida a un rol meramente consultivo. Esto significaba que, aunque podía ofrecer consejos y opiniones, ya no tenía ninguna capacidad para tomar decisiones vinculantes sobre la coronación o el protocolo de sucesión. Ana, con su pragmática habitual, entendió de inmediato la lógica política de su hermano: era una medida de seguridad nacional para la corona. Pero también entendió el inmenso costo humano. Más tarde se enfrentó a Carlos y le dijo que, aunque proteger a Guillermo era una necesidad absoluta, humillar a su esposa de esa manera podría crear una herida diferente y permanente en el seno de la familia. El rey se mantuvo frío y distante. Respondió que no estaba castigando a Camila, sino simplemente eliminando cualquier ambigüedad que pudiera causar una crisis constitucional. Sin embargo, antes de que la discusión pudiera calmarse, Guillermo descubrió otra cláusula oculta en el documento. Carlos se había reservado para sí mismo un poder extraordinario y único: solo el monarca reinante elegiría la fecha exacta en la que el decreto de coronación se volvería irreversible. Esto garantizaba que la transición no pudiera ser retrasada ni reescrita por ningún otro sector del palacio bajo ninguna circunstancia. El príncipe leyó la frase 2 veces, procesando su implicación, y entonces encontró una nota escrita a mano por su padre justo al lado del texto legal. El rey ya había seleccionado la fecha, pero la mantenía bajo sello y llave. Carlos había decidido que ese día permanecería secreto hasta que Guillermo confirmara personalmente que estaba emocional y mentalmente preparado para aceptar la corona en presencia de su padre vivo. El futuro rey sintió la presión de inmediato. Esto ya no se trataba solo de autoridad administrativa o de ganar una batalla política interna. Su padre le estaba pidiendo, de la manera más directa posible, que estuviera listo para el trono mientras el propio rey seguía de pie a su lado. Era una prueba de madurez y de temple sin igual en la historia moderna. Guillermo intentó buscar a Carlos para confrontarlo sobre esta responsabilidad, pero el momento nunca llegó, pues el palacio ya estaba sumido en un nuevo movimiento de piezas. Camila, por su parte, había recibido su propia actualización del informe. Al abrirlo a solas, vio línea por línea cómo su autoridad se desvanecía. Carlos había diseñado el decreto para eliminar una batalla futura, pero al leer su nueva posición en tinta negra, la reina consorte comprendió que la primera víctima de esa decisión estratégica era su propia posición humana dentro del hogar que había ayudado a construir.
Sabían que en la tradición británica el aceite utilizado para ungir al rey se guarda en una ampolla de oro con forma de águila, y que este acto es tan sagrado que es la única parte de la coronación que no siempre se muestra a las cámaras. ¿Creen que Carlos hace bien en presionar a Guillermo para que esté listo mientras él aún vive, o es una carga demasiado pesada para un hijo? Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos ven y qué piensan sobre esta decisión del rey. Si quieren seguir descubriendo lo que pasa tras los muros de Windsor, suscríbanse al canal, y si les ha sorprendido este cambio en la autoridad real, denle un buen me gusta a este vídeo. No hubo ningún estallido dramático, ni sonido de cristales rotos, ni exigencias furiosas para una reunión inmediata. Camila simplemente se sentó en su habitación con el informe revisado abierto sobre sus rodillas, y leyó el mismo párrafo 3 veces seguidas, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente ante sus ojos. El silencio en sus aposentos privados era tan denso que parecía ahogarla. Cuando un ayudante entró silenciosamente para preguntar si necesitaba algo, la reina consorte solo sacudió la cabeza sin levantar la vista. Entonces la puerta se cerró y la mujer que había sobrevivido a décadas de hostilidad pública se enfrentó finalmente a un tipo de dolor muy diferente, la exclusión del futuro que se estaba diseñando dentro de su propia casa, por el hombre en el que más confiaba. Camila estudió cada línea del informe porque las palabras llevaban consigo una realidad que ya no podía evitar. Su nuevo papel le permitía asistir a consultas ceremoniales, pero impedía que su equipo personal cambiara el calendario de coronación de Guillermo, recomendara nombramientos o se uniera a la transferencia formal de autoridad. El mecanismo de coronación, es decir, el proceso oficial que prepara y controla la ceremonia donde se corona a un nuevo monarca, avanzaría ahora bajo el mando exclusivo de Guillermo y Carlos. El rey creía que estos límites eran necesarios porque el próximo reinado no podía comenzar con centros de influencia que compitieran entre sí. Sin embargo, la reina consorte sentía el peso emocional detrás de cada restricción, como si cada punto final en el documento fuera una barrera levantada contra ella. Camila dobló el informe con sumo cuidado y caminó hacia el despacho de Carlos. Colocó el documento junto a su pluma y se detuvo en silencio ante él, esperando que él levantara la mirada. ¿Fui alguna vez parte del futuro o solo del tuyo?, preguntó con una voz que apenas era un susurro, pero que cortó el aire de la habitación. El rey luchó por responder porque comprendía perfectamente el dolor detrás de la pregunta. Le dijo que ella era parte de su vida, de su viaje y de su familia, pero que el reinado de Guillermo tenía que pertenecer completa y absolutamente a Guillermo. La distinción dolía más que cualquier insulto. Ella se dio la vuelta antes de que sus emociones pudieran vencerla, abandonando el despacho con la sensación de que su lugar en la historia se estaba desvaneciendo. Más tarde, Camila explicó su decisión a través de una conversación privada grabada que se conservó con los documentos de transición. Admitió que había apoyado la cláusula de retraso porque temía que el príncipe la eliminara de la vida real a los pocos días de convertirse en monarca. Su temor no era solo por el poder, se trataba de desaparecer después de pasar años luchando por ser aceptada por la familia y la nación. La reina consorte nunca esperó que su preocupación convenciera a Carlos de que la sucesión necesitaba límites aún más estrictos. Carlos reveló a través de un relato documentado adjunto a la revisión del decreto, que nunca había planeado borrarla de la vida real. El rey había preparado protecciones personales que garantizaban su residencia, su dignidad y su posición pública después de su reinado. Pero había separado esas protecciones de las decisiones del gobierno y de la autoridad de la coronación. Quería seguridad para su esposa, pero no control sobre el futuro de su hijo. Camila salió del estudio llevando una comprensión diferente del decreto. El conflicto había cambiado de naturaleza. Entonces vio a Guillermo esperando en el pasillo, lejos de los ojos de los cortesanos. El príncipe no se alejó. Pidió 10 minutos a solas, sin Carlos y sin asesores de por medio. Por primera vez desde que se firmó el decreto, el futuro rey y la reina consorte estaban a punto de hablar no como casas rivales, sino como dos personas aterrorizadas por lo que el próximo reinado podría quitarles. Habían pasado años hablando a través de títulos, horarios, cenas formales y ocasiones familiares cuidadosamente controladas. Pero esta vez Guillermo cerró la puerta y dejó fuera a todas las instituciones.
sin secretarios privados, sin rey, sin lenguaje preparado. Camila se sentó frente a él con las manos todavía entrelazadas alrededor del informe que Carlos había reescrito. El príncipe no la acusó. Hizo una pregunta sencilla pero devastadora: ¿estabas tratando de detenerme o tenías miedo de quedarte atrás? Guillermo esperó la respuesta porque esta conversación ya no trataba sobre un documento legal. La cláusula de continuidad, una condición escrita diseñada para controlar lo que sucede durante una transición real, había amenazado su autoridad porque permitía a otros influir en el momento de su coronación. Camila aceptó que apoyar la cláusula sin hablar directamente con él había dañado la confianza. Sabía que el decreto no podía desaparecer simplemente porque Carlos había puesto su propia autoridad y reputación detrás del plan de coronación de por vida. Finalmente Camila bajó el informe y admitió lo que había ocultado durante tanto tiempo. Explicó que había pasado años luchando por ser aceptada al lado de Carlos, y que la idea de perder su lugar en el momento en que él se fuera la había aterrorizado. No estaba tratando de controlar el futuro de Guillermo, dijo. Tenía miedo de volverse irrelevante después de dedicar gran parte de su vida a la corona. El príncipe escuchó sin interrumpir, pero su expresión permaneció cautelosa. Guillermo reveló entonces su propio temor a través de la conversación grabada que más tarde se adjuntó al relato familiar privado. El futuro rey admitió que ser coronado mientras su padre observaba creaba un tipo de presión diferente y asfixiante. El decreto se sentía como un regalo extraordinario porque Carlos estaba protegiendo su comienzo, pero también se sentía como un ensayo para el duelo. Tendría que convertirse en rey emocionalmente antes de haber perdido a su padre. Sabían que en la historia de la monarquía británica, las reinas viudas a menudo han tenido que abandonar las residencias principales casi inmediatamente después de la muerte del rey para dejar espacio al nuevo monarca. ¿Creen que el miedo de Camila a quedar en el olvido justifica que haya intentado influir en la coronación de Guillermo? Déjenos su opinión en los comentarios y cuéntenos desde hace cuánto tiempo siguen las noticias de la familia real. No olviden suscribirse al canal para ver cómo termina esta historia y denle me gusta al vídeo si creen que Guillermo y Camila podrán algún día confiar el uno en el otro. Camila sorprendió al príncipe con sus siguientes palabras, que no sonaron como la exigencia de un jugador fuerte, sino como la petición de una persona que busca la paz. Ella le aseguró directamente a los ojos que retiraba de forma oficial e irrevocable cada una de sus objeciones contra este decreto. La reina consorte ya no pedía recuperar su influencia perdida, no exigía poderes especiales ni la ampliación de su papel en el futuro. Lo único que le pidió a Guillermo fue que nunca mirara los últimos años del reinado de Carlos solo como una preparación prolongada para su propio ascenso. Ella le recordó que el rey sigue siendo su padre, un ser humano vivo, y no simplemente un predecesor cuyo lugar en la historia ya ha sido liberado de antemano. Guillermo respondió de manera sumamente equilibrada, consciente del peso de cada una de sus palabras. Prometió con firmeza que su futuro lugar y estatus serían discutidos con la dignidad y el respeto debidos, pero añadió, el miedo y la incertidumbre nunca más dictarán las condiciones de mi coronación. El príncipe no hizo gestos grandilocuentes ni dio promesas vacías, simplemente le abrió la puerta, dejando claro que esta difícil conversación había terminado. Camila se demoró un instante en el umbral, le agradeció su honestidad y salió comprendiendo que el carácter de su conflicto de años había cambiado para siempre. Inmediatamente después de esto, Guillermo se dirigió a los aposentos privados de Carlos. Entró e informó brevemente a su padre que estaba listo para ver la fecha secreta de la coronación. El rey miró largamente a su hijo y comprendió que el momento que tanto había esperado, y por el cual lo había arriesgado todo, finalmente había llegado. La batalla familiar que amenazaba con convertirse en una guerra abierta se transformó en un profundo diálogo humano. Con solo una frase de Guillermo, Carlos supo que era hora de revelar el secreto y mostrar a Gran Bretaña algo imposible. Al amanecer, el secreto ya no podía mantenerse dentro de los muros del palacio, se filtró a través de la guardia y los servicios secretos. Gran Bretaña no despertó con rumores difusos sobre un cambio de poder lejano, sino con una declaración oficial que de la noche a la mañana cambió el sentido sagrado de la corona. Carlos tenía la intención de preparar a la nación para ser testigo de la coronación de su propio hijo mientras el monarca todavía estuviera vivo y de pie a su lado.
Ante las puertas de Windsor, bajo un cielo gris, la gente comenzó a reunirse, en los estudios de televisión se reprogramaban urgentemente las parrillas de emisión, y en las portadas de todos los periódicos la pregunta sobre el cuándo fue sustituida por una certeza absoluta. El momento de Guillermo se acercaba rápidamente. Carlos autorizó oficialmente el comunicado del palacio que confirmaba el inicio de los preparativos para la coronación en vida de Guillermo. El marco de la coronación, ese complejo plan que regula la ceremonia, la distribución de deberes y la transferencia del poder supremo, debía ahora ejecutarse bajo la supervisión personal del rey. Este anuncio no fue un acto de capitulación ni una confesión de debilidad. Fue una decisión consciente y firme de dirigir el desarrollo de la monarquía hacia un nuevo cauce antes de que el caos y la incertidumbre tomaran el control. Los locutores en todos los informativos subrayaban que se trataba de una sucesión controlada y no de una abdicación apresurada, porque el monarca había decidido preparar personalmente a su heredero en lugar de simplemente desaparecer de la vida pública. Guillermo veía los primeros reportajes de este evento junto a Catalina. La princesa de Gales vio cómo cambió el rostro de su esposo cuando apareció su foto en la pantalla bajo el gran titular, el rey que coronará el futuro de su hijo. Guillermo no celebró este momento, simplemente bajó el volumen del televisor en silencio. El futuro rey comprendía que el mundo entero estaba viendo un gran momento histórico, pero para él mismo seguía siendo algo profundamente personal y doloroso. Catalina cubrió la mano de su esposo con la suya y le recordó suavemente: mientras la nación reacciona ante la historia, él todavía tiene el derecho de reaccionar simplemente como un hijo. Guillermo confesó que al ver este decreto en todas partes, finalmente sintió su irreversibilidad. Dentro del palacio, el rey finalmente rompió el sello del documento y lo puso frente a Guillermo sin decir una palabra. El príncipe estudió atentamente la fecha, comprendiendo que la siguiente elección ahora le pertenecía solo a él. La nación había recibido su impacto, el palacio había sobrevivido al choque interno, y ahora solo queda una acción: si Guillermo pondría su firma bajo la fecha elegida por su padre. En la habitación en ese instante no había consejo, ni Camila, ni Ana, ni abogados, solo padre, hijo y la pluma descansando entre ellos. Guillermo comprendía que el rey no estaba apresurando los acontecimientos ni intentando dar un golpe repentino. El plan fue diseñado para darle al príncipe tiempo para asimilar su papel, manteniendo la transferencia del poder dentro de la vida terrenal de su padre. El decreto no debilitaba el poder de Carlos, sino que creaba un puente único entre generaciones. El príncipe alcanzó la pluma, pero se detuvo por un segundo. Confesó que su mayor temor no era la carga de la corona, sino aquel momento en que, durante la ceremonia, miraría a su padre y vería en sus ojos la total comprensión de que esa etapa de la vida ha terminado. Carlos respondió con total honestidad. Dijo que durante la mayor parte de su vida él mismo había esperado este momento a través del duelo y la pérdida, y se negó rotundamente a permitir que los primeros días de su hijo en el trono estuvieran vinculados solo con el luto, la confusión y las disputas familiares. Guillermo finalmente puso su firma. El rey no llamó a ayudantes ni organizó una celebración. Simplemente puso su mano sobre la firma de su hijo y pronunció las palabras que se convirtieron en el verdadero significado de todo el decreto: ahora nunca tendrás que empezar solo. La familia salió de esta crisis con cicatrices, pero la batalla por el control del próximo reinado había terminado oficialmente. El decreto de Carlos se convirtió en un símbolo de preparación sabia y no de una huida desesperada. Camila eligió la dignidad en lugar de la resistencia, Ana la estabilidad en lugar de las ambiciones personales, y Catalina se convirtió en el apoyo que permitió a Guillermo vivir este momento sin necesidad de palabras. El padre decidió llevar a su hijo hasta el borde mismo de su destino mientras todavía estaba allí para apoyarlo. La monarquía entró en su futuro no a través de la muerte, sino a través de un acto consciente de amor y protección. Sabían que en la historia de Inglaterra hubo casos en que los hijos de los monarcas fueron coronados en vida de sus padres para garantizar su derecho al trono, pero esta tradición fue olvidada por muchos siglos. ¿Cómo creen que es esta transferencia de poder en vivo, un signo de la fuerza de Carlos o de su debilidad ante las intrigas familiares? Escriban en los comentarios cuánto tiempo llevan interesados en la historia de los Windsor y desde qué país siguen estos eventos. Su opinión es sumamente importante para nosotros.
Si este final del drama real les ha conmovido, suscríbanse al canal y denle me gusta a este vídeo. Esta fue la última parte de la historia.